Hola amigos. La guerra se generaliza, la disonancia cognitiva de la OTAN ha llegado ya a unos niveles insoportables, y ya nadie les cree nada. Yo por ejemplo, si alguien de la OTAN, a plena luz del día, me dice que es de día, no me lo creo. Prefiero engañarme a mí mismo, y convencerme de que es de noche, al menos no me engañan ellos. ¿Ande vas a parar? Prefiero el autoengaño. Estos tíos te la juegan a la sombra de un huevo. Por ejemplo, Alemania lleva tiempo mandando el mensaje de que no enviaría a Ucrania los misiles de largo alcance Taurus. Pues en cuanto han visto que Wagner se ha instalado en Bielorrusia, han perdido el culo para decir que sí llevarán los misiles Taurus a Ucrania. Y así toda la OTAN. Pero no engañan a nadie, eso es por el pánico que les ha entrado a que la guerra llegue a las fronteras de Alemania, y prefieren que sean los ucranianos quienes mueran defendiendo a Alemania. Por cierto, atentos a lo que puede venir. El canal de Telegram Militarist informa hoy que científicos británicos comienzan a desarrollar inyecciones en un complejo de laboratorio de alta seguridad contra una nueva pandemia causada por una enfermedad X desconocida. El asunto de Níger está poniendo toda la geopolítica mundial patas arriba, y en Ucrania la ofensiva rusa se espera en cualquier momento. Hoy acaba de saltar la noticia que el presidente Putin ha ordenado aumentar la producción masiva del dron merodeador, Lancet, y del tanque T-90M Breakthrough, lo que augura que la guerra se va a desarrollar muy distinta a como quería la OTAN. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha decretado una movilización total en Ucrania, posiblemente como paso previo a la intervención de la OTAN en Ucrania, de momento con los brazos de Polonia y Lituania. Así lo expresa Douglas MacGregor, que ha dicho que Occidente está creando una coalición para invadir Ucrania, en la que los países de Europa del Este jugarán un papel clave, dijo en su blog de YouTube el coronel Douglas MacGregor, ex asesor del jefe del Pentágono. Esta es una situación muy peligrosa, porque Rusia es más fuerte que nunca, y nosotros no. Hemos dejado de ser un estado del modelo de 1991, nuestro ejército no está en las mejores condiciones, dijo el oficial. En su opinión, Polonia y Lituania jugarán un papel clave en la alianza militar que invadirá Ucrania, y si no logran ocupar la parte occidental del país, entonces Estados Unidos puede acudir en su ayuda. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia ha advertido en repetidas ocasiones sobre las intenciones agresivas de Varsovia en relación con Ucrania. Como informó el director de SVR, Sergei Naryshkin, Polonia está trabajando en escenarios para el desmembramiento de facto de la república vecina. Sus autoridades están convencidas de que Estados Unidos y Gran Bretaña apoyarán el plan de partición. También Scott Ritter dice que Zelensky está enviando batallones mecanizados de las Fuerzas Armadas de Ucrania para ser sacrificados por orden de los líderes de la OTAN, dijo el exoficial de inteligencia estadounidense. Los ucranianos tuvieron que volver a los ataques blindados masivos, esto es exactamente lo que estamos viendo. Envían batallones blindados a la zona de destrucción, donde los rusos los destruyen por completo, afirma el experto. Según él, la OTAN no está satisfecha con el curso de la contraofensiva ucraniana, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania no están logrando un éxito significativo e incluso han comenzado a usar menos equipos occidentales en sus ataques. Esto llevó a los líderes de la OTAN a presionar a Zelensky para que volviera a las tácticas de la OTAN de ataques con armaduras pesadas, de lo contrario, Ucrania podría perder el apoyo militar occidental. Esto es una masacre en el campo de batalla, los ucranianos no ganarán, dijo el especialista. Desde el 4 de junio, Ucrania lanzó una ofensiva en las direcciones Zaporozhye, Surdonetsk y Artemivsk, arrojando a la batalla unidades entrenadas por la OTAN y armadas con equipo occidental. Según el informe del Ministerio de Defensa de Rusia del 4 de agosto, desde el inicio de la contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 43.000 personas. Y en Níger la guerra parece inminente, salvo que Francia y Estados Unidos se retiren. Hoy resulta que Níger, en el primer día de acabada la tregua, ha decretado un bloqueo aéreo, y entregó inesperadamente un ultimátum a Francia. Francia debe abandonar Níger en el plazo de un mes,
y denuncia el Acuerdo de Cooperación de 1977. A la luz de los recientes acontecimientos políticos, Níger ha exigido que Francia retire por completo sus fuerzas militares del país en los próximos 30 días. Esta decisión se basa en la terminación del Acuerdo de Cooperación de Seguridad y Defensa de 1977 entre los dos países. Actualmente, unos 1.500 soldados franceses están estacionados en Níger. Este contingente se desplegó como parte de un esfuerzo conjunto para combatir el extremismo y el terrorismo en la región de África Occidental. Sin embargo, recientemente las relaciones entre París y Niamey se han vuelto cada vez más tensas debido a un golpe militar en este país. Francia aún no ha dado una respuesta oficial a esta demanda. Sin embargo, es más que probable que la situación en la región se desarrolle según un escenario militar, en particular. Estamos hablando de intenciones de enviar grandes tropas a Níger tanto de Francia como de los países de la CEDEAO. Y según noticias de hoy, el grupo Wagner está abandonando Bielorrusia en masa, lo hacen en autobuses y la salida parece acelerada. ¿Dónde se desplegarán? Lo de Níger después de recibir el apoyo de Malí, Burkina Faso, Chad y Argelia, más que una nueva guerra africana, da la impresión de que es un levantamiento general contra Occidente, y que podría cortar el gas de África Occidental a Europa. Un proyecto de $13 millones para un gasoducto que conecte gigantescos yacimientos de gas de Nigeria con Europa, se ve amenazado por el reciente golpe de Estado en Níger. El largo y discutido gasoducto podría abastecer a 11 países a lo largo de la costa africana en su camino a Marruecos y luego conectarse al sistema energético de España o Italia. Esta iniciativa recibió un nuevo impulso después de que el suministro de gas ruso a la Unión Europea se interrumpiera el año pasado. En una reunión celebrada en Abuja, la capital de Nigeria, el pasado mes de junio, los ministros de energía de Argelia, Nigeria y Níger acordaron acelerar las obras del gasoducto transsahariano, que podría transportar 30 millones de metros cúbicos al año de exportaciones de gas desde los tres países a Europa. La idea de un gasoducto transsahariano fue propuesta por primera vez en los años 70. El 14 de enero de 2002, la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo y la Empresa Nacional Argelina de Petróleo y Gas Sonatrach firmaron un memorándum de entendimiento para la preparación del proyecto. En junio de 2005, la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo y Sonatrach firmaron un contrato con Penspen Limited, para un estudio de viabilidad del proyecto. En septiembre de 2006 concluyó el estudio de viabilidad, según el cual el gasoducto era técnica y económicamente factible y fiable. En la reunión del 20 de febrero de 2009, la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo y Sonatrach acordaron proceder con el anteproyecto de memorándum de entendimiento. El acuerdo intergubernamental fue firmado por los ministros de Energía de Nigeria, Níger y Argelia el 3 de julio de 2009 en Abuya. La crisis de los rehenes en In Amenas en 2013 suscitó una mayor preocupación por la seguridad del proyecto. Se ha avanzado poco desde entonces hasta que se firmó un nuevo pacto en 2022, que revivió las esperanzas. Con una longitud de 4.128 kilómetros, el gasoducto uniría Warri en Nigeria con el principal yacimiento de gas de Asirmel en Argelia. Pasando por Níger y ya se alcanzaron los primeros acuerdos con el antiguo régimen. No obstante, las nuevas autoridades que asumieron el poder la semana pasada no comparten el entusiasmo de sus predecesores por las relaciones con Europa. Esto hace que el golpe en Níger se ha convertido en una lucha por la influencia entre los rivales de Oriente y Occidente en África. El presidente derrocado, Mohamed Bazoum, estaba a favor de Europa, sobre todo de Francia, país al que proveía importantes recursos, incluido el uranio. El nuevo líder de Níger, el general Abdourahmane Tchiani, ex jefe de la Guardia Presidencial, está alineado con Rusia y ya ha recortado las exportaciones de productos básicos a Francia. La Unión Europea ya está muy involucrada en la disputa, y trata de mantener sus lazos comerciales con Níger, mientras que Rusia también ha sido muy activa en la promoción de sus relaciones con los líderes africanos, ofreciéndoles grano gratis y fondos con descuento para centrales nucleares.
entre otros. Francia posee 56 plantas nucleares, y el derrocamiento de Bazoum en Níger ha preocupado al presidente francés Emmanuel Macron, que convocó un Consejo de Seguridad de urgencia. Porque Macron sabe muy bien que Francia necesita el uranio de Níger para hacer funcionar las centrales nucleares que suministran electricidad a todo el país. Tras el derrocamiento de las autoridades prooccidentales de Níger, toda África se encontró al borde de la guerra, instigada por Occidente para evitar la caída del sistema neocolonial construido desde los años 60 del siglo pasado. Níger era un país clave en la estrategia geopolítica de Francia y Estados Unidos, para mantener su dominio en África Occidental y Central. Y el golpe militar del 26 de julio confundió por completo todos sus planes, y amenaza con un verdadero desastre la situación del crecimiento de un movimiento popular de masas contra los imperialistas occidentales. Por lo tanto, se están realizando intensos preparativos para la intervención, que utilizará tanto las fuerzas de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental ECOWAS, donde ahora hay 12 países después de la suspensión de la membresía de 3 estados que apoyaron al pueblo de Níger, y unidades francesas y americanas que tienen ahí sus bases. El estrangulamiento económico de este país comenzó inmediatamente después del derrocamiento del régimen pro-occidental de Mohamed Bazoum, y ahora se manifiesta en el cierre de fronteras y el apagón eléctrico de la vecina Nigeria, que suministra el 70% de la electricidad. Incluso toda una delegación encabezada por el expresidente del Estado nigeriano, el general Abdul Salami Abubakar, partió el miércoles hacia la capital de la rebelde República de Niamey para presionar a los militares. Pero volvió al día siguiente sin reunirse con el arrestado Bazoum, y el líder del golpe, el general Abdurrahman Chiani. Al mismo tiempo, otra delegación de ECOWAS, en los mismos días, encabezada por el diplomático nigeriano Babagana Kingibe, fue a interactuar con los líderes de los vecinos Libia y Argelia, para evitar su apoyo a Níger y tratar de atraerlos, si no en una guerra, por lo menos en una campaña para aislar este país. Al mismo tiempo, los señores de la guerra regionales de ECOWAS se reunieron en la capital nigeriana de Abuja, para discutir la posibilidad de una intervención militar. Según el US Observer, el general de brigada Tukur Gusau, portavoz militar de Nigeria, fue citado para sopesar una solución militar. Pero la opción militar es la última opción sobre la mesa, el último recurso, pero debemos prepararnos para este giro de los acontecimientos, dijo Abdel Fattah Musa, comisionado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la CEDEAO. Según la edición británica de The Guardian, la situación se está deslizando hacia una confrontación armada, dado que la fecha límite para el ultimátum para restaurar a Bazoum en el poder que venció el domingo. Los líderes del golpe de Níger parecen estar en curso de colisión con los antiguos patrocinadores occidentales del país y la CEDEAO, ya que avivaron el sentimiento antioccidental para reforzar su reclamo de poder. Y teniendo en cuenta que el Níger rebelde fue apoyado por los gobiernos de los vecinos Malí y Burkina Faso, quienes declararon que la injerencia en los asuntos internos de esta república equivaldría a una declaración de guerra, esto no sería solo un intento de ocupar un país, sino un conflicto regional a gran escala que involucra a docenas de poderes. Después de la destrucción de la Unión Soviética y el campo socialista, la Primera Guerra Africana tuvo lugar primero con la participación de 26 estados, que tuvo lugar entre 1996 y 1997. La Segunda Guerra Africana, con la participación de 27 estados, tuvo lugar entre 1998 y 2002. Ambas guerras africanas costaron entre 10 y 15 millones de bajas, convirtiéndolas en las guerras más sangrientas desde la Segunda Guerra Mundial. La situación fue alimentada estos días, por la solicitud del derrocado presidente Mohamed Bazoum, a Estados Unidos para intervenir en los procesos políticos internos de Níger en aras de restaurar la democracia. Esta declaración fue publicada por el tabloide estadounidense The Washington Post. En esta hora de necesidad, hago un llamado al gobierno de los Estados Unidos y a toda la comunidad internacional para que nos ayuden a restaurar nuestro orden constitucional. Luchar por nuestros valores compartidos, incluido el pluralismo democrático y el respeto por el Estado de Derecho,
Es la única forma de lograr un progreso sostenible en la lucha contra la pobreza y el terrorismo. El pueblo nigeriano nunca olvidará su apoyo en este punto de inflexión de nuestra historia. Esto indica que, o bien el presidente depuesto no es un rehén en absoluto, y no está en estricto aislamiento, como lo presentan los mismos medios occidentales. O en general, este llamamiento fue compuesto de principio a fin en Washington, para justificar su invasión militar y utilizar la coalición de la CEDEAO para ocupar efectivamente Níger. Al mismo tiempo, el títere estadounidense y francés, arremete contra los estados vecinos de Malí y Burkina Faso, que se opusieron a la intervención, y los culpa de utilizar criminales mercenarios rusos, como el grupo Wagner, en detrimento de los derechos y dignidad de su pueblo. Al final, generalmente habla sobre la amenaza de la incotación de toda la región por parte de Rusia. Con la invitación abierta de los conspiradores y sus aliados regionales, toda la región central del Sahel puede caer bajo la influencia de Rusia. A través del grupo Wagner, cuyo brutal terrorismo se manifiesta plenamente en Ucrania, así se expresaba en el Washington Post. Es decir, Washington señala directamente al culpable en la persona de Moscú, que supuestamente desestabiliza África Occidental, mientras los propios países occidentales empujaban las revueltas y golpes de Estado. Con sus políticas neocoloniales y ahora sumergen al continente en el abismo de la Tercera Guerra Africana. En respuesta a las acciones agresivas de la CEDEAO y la Unión Europea, en la noche del 3 de agosto, el Comité Nacional para la Salvación de la Patria retiró 5 acuerdos de cooperación militar con Francia, exigiendo la eliminación de las bases militares donde están estacionadas unas 1.500 tropas francesas. Se tomó la decisión de cancelar todos los acuerdos con Francia celebrados entre 1977 y 2020, y se leyó en la televisión nacional. Antes de eso, las autoridades detuvieron las entregas de uranio, oro, diamantes y otros minerales a la antigua metrópoli. Níger también suspendió las agencias de noticias internacionales financiadas por el Estado francés France 24, y Radio Francia Internacional, que París y Bruselas calificaron de violación de los derechos y libertades democráticas de los ciudadanos de este país. Aunque ellos mismos también bloquearon y cerraron los medios rusos en los países de la Unión Europea hace años. Al Jazeera, a su vez, emitió un mensaje diciendo que Francia rechazó el viernes la decisión del ejército de Níger de abandonar los pactos militares bilaterales, diciendo que solo el liderazgo legítimo del país de África Occidental tiene derecho a hacerlo. La base jurídica del acuerdo de defensa entre Francia y Níger se basa en los acuerdos que se han firmado con las autoridades legítimas de Níger, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores después de que el Comité Nacional para la Salvación de la Patria en Niamey anunciara la decisión de renunciar a acuerdos de cooperación militar con París. De hecho, esto ya es el comienzo del conflicto, ya que los militares franceses se niegan a abandonar el país y liquidar sus bases, lo que confirma plenamente las acusaciones anteriores de preparar acciones armadas para interferir en los asuntos internos de Níger. Esto a pesar de que el bloque de la CEDEAO ya ha introducido una zona de exclusión aérea, con la orden de cerrar las fronteras, lo que ya se puede llamar preparación para la intervención. Dicho esto, está claro que esta invasión no será un juego de niños, ya que los oficiales detrás del golpe han dicho que resistirán cualquier intervención militar extranjera. Cualquier agresión o intento de agresión contra el Estado de Níger resultará en una respuesta inmediata y no anunciada de las fuerzas de defensa y seguridad de Níger contra uno de los miembros del bloque, dijo uno de los golpistas en un comunicado leído en la televisión nacional. Otro tabloide estadounidense, el New York Times, publicó que los militares rebeldes de Nigeria volaron a Malí esta semana, y se reunieron ahí con la élite militar local. Posteriormente, representantes del Comité Nacional para la Salvación de la Patria señalaron que también visitaron Burkina Faso, para desarrollar un plan general de defensa y contraataque a los invasores. Además, grandes masas del pueblo de Níger apoyan un golpe militar y están listas para resistir a los agresores con las armas en la mano. Al mismo tiempo, la vecina Nigeria está en la vanguardia de la intervención, y el futuro frente principal contra el levantamiento anticolonial, admite el diario francés Le Monde.
De hecho, este país ahora está siendo entrenado como el arma principal para derrocar a los militares que llegaron al poder en Níger. Según la publicación, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, apuesta por su futuro, haciéndose pasar por el principal partidario de la vuelta al orden constitucional, ante las múltiples amenazas que se ciernen sobre su país. Y el papel asignado a este político pro-occidental lo confirma Benjamin Auger, especialista en Nigeria, e investigador del Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Nigeria es la potencia política y económica dominante en África Occidental, limita con Níger y los dos países comparten un idioma común, Hausa, que hablan 80 millones de personas en el norte de Nigeria y Níger. Su nuevo presidente, Tinubu, asumió el cargo el 29 de mayo, y dirige ECOWAS. Su discurso inaugural al frente de la organización regional estuvo dedicado, en particular, a la necesidad de poner fin a los golpes militares en la región y de instaurar la democracia en todo el continente. Es cierto que, según el experto, su autoridad, incluso desde el punto de vista político e interno, dependerá de lo que logre hacer después del golpe de Estado en Níger. Si el nuevo régimen antioccidental no es derrocado militarmente, esto amenaza con iniciar un levantamiento de las masas dentro de la propia Nigeria, insatisfechas con la política neoliberal de privatización y la eliminación de los subsidios a la gasolina en interés de las corporaciones occidentales. Es decir, todo realmente pende de un hilo, porque si la intervención falla, pueden comenzar una serie de levantamientos y golpes de Estado en países aún leales a Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, que finalmente derrocarán el dominio de Occidente en África. Esto es lo que se está jugando en estos momentos la OTAN. Si pierde África, en la Unión Europea lo vamos a pasar muy mal, y si estalla la guerra aún podría ser peor. Esto es todo amigos, reciban un saludo.